Hoy lunes 23 de febrero de 2026, en esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nos encontramos aquí en este ejercicio virtual diario con el fin de revisar un hecho que está ocurriendo en este momento y es la aparente ingobernabilidad de la República del Perú. Por eso, la pregunta orientadora de este taller dentro del Seminario Permanente de Geopolítica y Conflictividad, en el cual abordamos temas de la más alta importancia de nivel mundial, internacional, hemisférico, para tratar de mantener siempre esa interacción de estar tocando o revisando estos temas de manera colectiva y escuchando los puntos de vista. Por lo tanto, llegamos a analizar cuál es el problema que está pasando en el Perú, eh, porque es muy fácil decir que la oposición tiene razón o no tiene razón, o que el comunismo es malo, o que el capitalismo es malo, y que siempre ha sido así, y ya con eso termina una conclusión tipo comentario de conductor de taxi con el pasajero hablando de política. Pero como ese no es el propósito, sino que queremos darle contenido a nuestras reflexiones, a nuestros puntos de vista y nuestra interacción, pues vamos a entrar a ver algunos detalles que nos indican si realmente es que el país es ingobernable, si es que son las circunstancias como se ha gobernado ese país que llevan a que la gente no es la que falle, sino que los que fallan son los dirigentes políticos, o es que están fallando los partidos políticos, o todas las anteriores, o algunas de las anteriores, u otras más. Dicho esto, vamos a pasar aquí a la parte del ejercicio. El Perú, pues, es un país que tiene unas características supremamente especiales, una geografía, alguna parte andina, con la continuidad de nuestra cordillera andina, pero ya con otras influencias del terreno, del clima y de la misma distribución del globo terráqueo. Generalmente cuando se habla del Perú se mencionan los desiertos, especialmente al sur y al occidente del país. Se mencionan las llamas de la alta y las vicuñas, las llamas y las vicuñas de la alta montaña y obviamente el pueblo histórico o la construcción histórica de Machu Picchu. Tres paisajes muy diferentes y una población de alta eh, etnicidad indígena con una historia muy rica, especialmente en los antecesores, la etnia de los incas. Pero a lo largo de su historia, el Perú siempre se ha caracterizado por la dificultad para ser gobernado. Disculpas y acusaciones y señalamientos ha habido y los habrá y podrá mirarse mil y uno más. Pero sí hay una característica, es que inclusive por eso fue que Simón Bolívar terminó siendo el libertador del Perú, porque inicialmente hasta allá había llegado desde la antigua de las antiguas provincias del Virreinato de la Plata, el general José de San Martín, pero eran tantos los problemas que había con las élites peruanas, y ahí comenzamos a examinar el problema, que San Martín se sintió incapaz y prefirió, en la famosa reunión histórica de Guayaquil, cederle el turno al libertador Simón Bolívar para que fuera él quien gobernara, y las mismas élites, al llegar Simón Bolívar a Lima, no lo aclamaron como presidente, sino de una vez lo invistieron con el cargo de dictador. De lo contrario, Simón Bolívar no hubiera podido orientar los ejércitos del mariscal Antonio José de Sucre para que en las batallas de Junín y Ayacucho
le diera la independencia prácticamente a todo el continente. Entonces, una característica que se podría calificar de negativa de la conducta del Perú finalmente favoreció que se libertara América en su territorio, porque fue el puntillazo final, por lo menos en la zona continental de la continuidad de los españoles. Luego cayó México, que era el siguiente paso. Estados Unidos muy hábilmente les compró la Florida y otros territorios hacia el occidente y se desvaneció el imperio que no se ocultaba el sol de Latinoamérica o de América. Pero vemos que aquí ya hay un problema y es que no son los indígenas, porque en paralelo con Colombia hubo una revolución prácticamente simultánea que fue la de Tupac Amaru. Este personaje era un indígena letrado con mucho liderazgo e intentó rebelar a los indígenas contra el colonialismo español. Pero los que lo derrocaron o los que lo derrotaron fueron inclusive iguales a los de Colombia. Las élites criollas que buscaban ascenso social y cercanía de origen divino con la corona, porque se creía que lo que viniera de la corona era de origen divino, o ellos por lo menos se creían así, y los curas les hacían el favor con tal de que la iglesia siguiera redituando, eh, se aliaron con la corona española y sofocaron las dos rebeliones, la de Tupac Amaru en el Perú y la de José Antonio Galán en Colombia. Allá también tuvieron su verbeo, que los traicionó con el arzobispo Góngora al señor Caballero y Góngora al señor Galán aquí en Colombia, en las famosas capitulaciones de Zipaquirá. En, en el Perú pasó una cosa diferente, pero más o menos dentro del mismo esquema, con Tupac Amaru. Entonces, de ahí para allá hubo una disculpa de las élites, no tanto de los españoles, porque la verdad era que tampoco eran muchos los españoles que quedaban en estas colonias, porque España no era un país superpoblado. Entonces lo que hacía era distribuir élites y esas élites venían investidas de poder para gobernar. Y detrás de esas élites sí estaba una cantidad de sacerdotes, porque España sí era una fábrica de curas. Pero ya cuando se vieron cortos tuvieron que abrir unas sucursales aquí para seguir fabricando curas, que era la forma de poder tener a los nativos doblegados con la amenaza del castigo divino y de poder tener en cintura a los criollos mestizos que no se fueran a rebelar porque por delante estaba la cruz cristiana y la espada que cortaba cabezas toledana o damasquina. Eso lo debemos entender muy bien. Entonces del Perú, todas esas élites que fueron adquiriendo poder porque era una zona muy rica de recursos minerales, especialmente plata, oro y cobre, pero fundamentalmente plata de la zona del Cerro del Potosí, que hoy en día es Bolivia, el por Alto Perú. Esas élites fueron montando una cantidad de controles y de títulos nobiliarios, y ahí había duques y condes y vizcondes y marquesas y marqueses, y daban a entender que ellos conservaban una línea de pureza racial y que tenían que darle las mismas prebendas que a los que nacidos en España, que ese era el problema en toda América, que los nacidos aquí así conservaran, entre comillas, su pureza de sangre, que no tenían ninguna pureza, pero digamos que su sangre europea, sin mezclarla más bien con los nativos, entonces buscaban ese poder. Y esa fue una razón principal de las rebeliones en toda América. Pero estos del Perú llegaron al extremo de trasladarle la culpa de todos los problemas a los indígenas y ellos eran perfectos. Y eso parece que es una característica latinoamericana y sigue arraigada en los partidos políticos y en las dirigencias. Jamás oirán ustedes que una dirigencia política responde, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Guatemala, no responde por nada. Hacen lo que les da la gana, críticas, gritos en los periódicos, escándalos, pero de ahí no pasa nada.
Se cae uno que otro por ahí intermedio, pero uno de esos de sangre azul y de pedigrí jamás responde por nada. Por lo tanto, en el Perú se volvió esa costumbre. Entonces podríamos tomar como base que esas personas diseñaron un esquema, un modelo institucional, concebido pensando en que la autoridad es un mandato de Dios. Eso lo han criticado mucho los filósofos y los intelectuales, especialmente los de izquierda. Este señor Indalecio Oliva Aguirre fue muy crítico con eso, con argumentos muy profundos desde su óptica. Ese diseño institucional se hizo no para empoderar las comunidades ni para empoderar el desarrollo, sino que es un diseño institucional montado para fortalecer a esas élites en el poder. Entonces, un diseño institucional pensado en gobierno, no en gobernabilidad ni en gobernanza. Con el paso del tiempo han tratado de darle algo de gobernabilidad con las reformas que se han hecho en las constituciones y en la vida política de Latinoamérica, de que el pueblo califique a los gobernantes o que por lo menos tengan la tarea de presentar una rendición de cuentas que casi nunca la hace, pero por lo menos ya está escrito. Entonces ese diseño institucional que fueron construyendo, lo fueron acomodando a sus intereses. Y en el Perú llegaron al extremo de que en un pacto entre élites dijeron, bueno, en la próxima constitución le vamos a hacer un ajuste. El Congreso puede en determinado momento hacerle un juicio al presidente y sacarlo del cargo. Pero también para que haya peso y contrapeso, el presidente también tiene la posibilidad, cuando lo considere por necesidad nacional, cerrar el Congreso. Y entonces se quedaron un par de vacíos, un par de palabrejas ahí, que las ha venido utilizando tanto el gobierno como la oposición, es que la oposición congresista, me refiero, que generalmente es la que busca la caída del gobierno, claro. No va a ser el propio partido, aunque ha pasado. Entonces aducen incapacidad para gobernar, algo demasiado subjetivo porque le agregan a veces la palabra incapacidad moral para gobernar. Y claro, ya al entrar, por ejemplo, en los argumentos que tienen los abogados en el derecho, que profundizan, de, bueno, pero defíname cuál es la incapacidad moral para gobernar. Entonces ahí ya comienzan a aparecer contradicciones y choques porque no queda claro. Pero eh, se vuelve en una votación en la cual la bancada y las componendas que hagan, obviamente, en potencialidad de contratos y de acuerdos en la sombra, determina si definitivamente el presidente tiene incapacidad moral para gobernar. Cuando los intereses sobrepasan, los intereses personales sobrepasan los objetivos de la nación, que es a menudo, pues se ponen de acuerdo entre ellos y derrocan al presidente para colocar a una ficha títere. Y cuando esa no le sirve, sacan y ponen a otro. Esa es la cruda realidad de lo que pasa allá. Pero al mismo tiempo el presidente tiene una facultad allá, más o menos dicha, no son las palabras exactas, pero cuando considere que hay un problema grave que afecta la estabilidad del país, y pongámonos a pensar desde la óptica del derecho y de lo que nosotros hemos aprendido, ¿qué es afectar la estabilidad del país o la seguridad del país? Pues puede ser mucho o nada. Y en varias ocasiones también los presidentes, cuando tienen el apoyo dentro de los congresistas y que saben que hacer una nueva elección del Congreso significará un buen ribo de dinero para todos los interesados, entonces cierra el Congreso. Entonces ahí es donde se refiere esta definición, que es un diseño institucional que facilita el enfrentamiento entre poderes. Y pues ya al permitir ese boquete, al permitir ese paso tan abrupto de una corriente de agua nociva,
y destructiva, pues ya no hay represa, ya no hay dique, ya no hay contención, ya lo que se desata, y cada quien que llegue al poder comprende que son pocos meses los que va a estar. Lo mismo los congresistas saben que ellos no están, los eligen por 4 o 5 años allá de ejercicio, pero saben que en cualquier momento el presidente los puede sacar, entonces hay que hacer todo lo que ya conocemos que hacen y por eso se ocurren los problemas. Eso ha facilitado, que es un fenómeno igual al que nos está ocurriendo en Colombia, el nacimiento de partiditos de garaje o de taxigarajes, como decía el coronel Terán en la conferencia pasada el jueves anterior. Y ese es un fenómeno que tenemos en Colombia. No en este momento, que la Constitución del 91 lo toleró, lo conestó. No hay ninguna seriedad estructural, no hay ningún proyecto político y es todo el país el que anda igual. Lo más cercano de lo nuestro son las reservas, que los que más miramos. Todos los que están en este momento en esa pugna tienen más ese concepto de que tengo que llegar yo, porque yo soy el líder. Proyecto ninguno, pero yo soy el líder. Y lo único que buscan es que un partido de los que ya existen les dé el aval. Y esos avales que les dan no son sobre estructuras estratégicas sólidas, ni mucho menos sobre proyectos, sino que son sobre los intereses del cacique que manda en ese partido y que al final cuadra con sus amiguetes lo que requiere. Entonces, los que quedaron ahí saben que para poder subsistir, es cuestión de subsistencia, toca acomodarse a eso. Entonces, un modelo institucional, un diseño que facilite en el caso del Perú el enfrentamiento de poderes, impulsa la fragmentación política y es obviamente un escenario, un caldo de cultivo para que lleguen todas las bacterias de la corrupción y se fortalezcan allí. El caso del Perú es aterrador. Desde 2016 a la fecha ha pasado menos de 10 años, porque aunque estamos en el 26 no ha terminado el 26. Y en esos 10 años, esa década, ha habido 8 presidentes. Ninguno ha terminado el periodo para el que fue escogido. Y entre 2025 y 26 nos hemos llevado la sorpresa que ha habido 3 presidentes en menos de 5 meses. Así es imposible. Ninguna empresa, ninguna entidad puede funcionar seria y estructuralmente y quizás contrarios en su a lo que dicen quienes le echaron la culpa siempre al pueblo indígena, al pueblo atrasado, al pueblo revoltoso, que hay que tener instituciones muy sólidas para controlarlos, porque los indios son ingobernables. El problema son ellos, igual que nos pasa en Colombia. Y eso lo hemos cuestionado mucho en la memoria histórica, cuando analizamos los asaltos a los cuarteles de policía, las tropas, las emboscadas, los asesinatos de miembros de la fuerza pública, los secuestros, el terrorismo, todo eso que analizamos aquí llegamos a la misma conclusión. Los políticos colombianos jamás responden como si eso no fuera la responsabilidad de ellos, la esencia de ellos. Nunca. Por constitución, los alcaldes son los jefes de policía, pero ellos creen que jefes de policía es para tener a la policía a su disposición. El jefe de las fuerzas militares, de acuerdo con nuestra constitución, es el presidente. Y él cree, no solo el que está ahora, que es un descompuesto, corrupto, sino los anteriores también han pensado lo mismo. Es que yo llego y puedo hacer lo que me da la gana con las fuerzas militares y la policía, porque es que yo soy el comandante en jefe y tienen que obedecerme a mí. Y aparece uno que otro estulto que se da silvestre en el alto mando, que termina diciendo que la lealtad de la institución armada es con el presidente y no con la constitución. Y se vuelve razón de ser, y el presidente viola la constitución, comete calaveradas, como lo que está ahora, y todos los mandos, tanto militares como policiales, dicen lo mismo. Es que el gobierno y el presidente están en diálogos con los bandidos, entonces no podemos hacerles nada, etcétera, etcétera. Pues en el Perú eso tiene mucho más arraigo, porque se considera todavía al estilo de, del África, es que las fuerzas militares y la Policía Nacional de allá están en esa disposición para que estos bandidos se mantengan allá en el poder y hagan todas esas trapacerías
y se enfrenten entre ellos. Y como hay un pacto latinoamericano de mandatarios promovido por la izquierda y por los más corruptos, porque la derecha también lo promovió, es que cuando haya un golpe de Estado, inmediatamente todos los países bloqueen comercial, diplomáticamente, etcétera, y los organismos multilaterales a ese país hasta obligar a que entregue el país a los demócratas. Pero demócrata es para que no vaya la corriente a coger fuerza en el continente. No es que les interese la democracia, es que les interesa conservar sus prebendas. Y en el Perú, pues entre ellos se matan solitos. Es un fenómeno mucho más grave. Ahora miremos aquí el caso específico de cada personaje de estos y llama la atención y vamos mirando cuál ha sido el problema de cada uno. El primero que vemos aquí es el señor Pedro Pablo Chinsky, señor de origen europeo que entró con mucha fuerza, que era un empresario, que tenía una visión de desarrollo, que tuvo una gran votación y una gran aceptación. Era el candidato contrario a la candidata fujimorista, la hija de el señor Fujimori, y le ganó. Pero le ocurrió lo que suele suceder en este fraccionamiento de partidos y partiditos de garaje y de corruptos que hay en Latinoamérica, que a pesar de que él ganó las elecciones, porque ya el pueblo peruano tiene el mismo concepto latinoamericano, es que la elección para el Congreso es algo necesario y ahí vota el que quiere, pero para presidente sí hay que votar la mayoría porque es que ahí es donde está el secreto. Entonces ya de una vez le están entregando una visión caudillista de control supremo. Entre tanto, el Congreso es mirado ahí como que una cosa alejada y entonces o actúa para entorpecer todo lo que es lo usual y favorecerse con corrupción o actúa contra el mandatario en el caso del Perú porque les conviene. Este señor duró 601 días en la presidencia. Es uno de los que más ha durado en los últimos años en el Perú. Pero llegó el momento en que la señora Fujimori le armó tanto escándalo con un problema del cual no se pudo salir y en el cual estuvo metido el corrupto colombiano Juan Manuel Santos, que fue haberle recibido dinero a una empresa brasileña muy conocida de construcciones de nombre Odebrecht. Y terminó siendo presionado a renunciar, se adelantó a renunciar antes de que lo destituyeran. Y hoy pues allá vive en el Perú, sabroso. Pero duró 601 días, se puede decir que duró harto. A él lo reemplazó el señor Martín Vizcarra. Su primera acción en menos de un año de gobierno fue aprovechar el poder que él tenía para cerrar el Congreso y convocar unas elecciones y un nuevo parlamento supuestamente hecho a la medida o por lo menos convocado a la medida que le convenía. Pero le comenzaron a detectar sus problemas y entonces eh, determinaron que también le gustaba el dinero como a todos los corruptos de allá y de aquí. Y entonces le declararon la figura de incapacidad moral permanente. Este señor duró casi 3 años, estuvo más tiempo. Y de ahí fue reemplazado por otro personaje del Congreso de nombre Manuel Merino, un sujeto cualquiera ahí, pero ocupaba un cargo importante allá y entonces lo nombraron. No duró sino 5 días porque los seguidores de Vizcarra y el país se lanzó a las calles por la violencia que desató la fuerza pública para que se mantuviera este sujeto en el poder y para que no reclamaran que regresara a Vizcarra. Entonces, no duró sino 5 días, pero fue presidente y la historia dice que así sea un día que se puso la banda y juró defender la Constitución y las instituciones. Fue presidente, 5 días, pero fue. Entonces decidieron que eh, había que nombrar a otro y apareció otro sujeto ahí poco conocido en el Perú, pero con habilidades y que tenía por secuencia constitucional el cargo, un tal Sagasti. Este por lo menos terminó el periodo y convocó las elecciones y controló las elecciones y vino otra debacle para el Perú. Después de 253 días, que era lo que le quedaba al gobierno, ya que ha debido terminar el señor Pedro Pablo Kuczynski, entonces convocó elecciones.
Y al convocar elecciones, ganó un personaje que parecía el profesor de Irene Vélez, personaje completamente ignorante, campesino, líder campesino, de pronto muy bueno para sembrar tierra, para organizar mingas indígenas, pero no tenía la menor noción de cómo se gobierna un país. Y viajó a Lima el periodista Fernando del Rincón de CNN y le hizo una entrevista que lo tumbó, porque le preguntó varias cosas al aire, entre otras, como él es comunista y petrista y correísta y chavista, pero es un indígena que no tiene ninguna estructura y que era maestro de escuela por allá en un pueblito en el Perú. No tiene la visión de un país ni la formación para gobernar, pero la gente votó por él, sobre todo los mestizos y los indígenas. ¿Y por qué votaron por él? Porque estaban agotados de toda esta corruptela que hemos visto. Y el Rincón le preguntó que qué iba a hacer si Chile, si Bolivia necesitaba salir al mar, y dijo que él le cedía un pedazo de territorio. Se mató solito. ¿Qué presidente va a decir que entregue un pedazo de su territorio a otro? Y lo segundo que le dijo, oiga, pero usted tiene tales fallas, dijo, no, es que yo estoy aprendiendo en el poder y seguramente para un segundo periodo ya tengo la solución. Ahí mismo le armaron la trifulca y entonces, siguiendo instrucciones de López Obrador y de la narcodictadura cubana, le dio por utilizar la Constitución, como él dijo, que fue cerrar el Congreso porque veía el país en riesgo e instaurar un gobierno de emergencia. Entonces, las propias fuerzas militares dijeron que no lo apoyaban, lo capturaron y apareció todo ese espectáculo que ya conocimos, metido López Obrador en el Perú y otros, y el señor tuvo que irse. Entonces, él había puesto de vicepresidente a una señora Boluarte, no era muy conocida, pero esta señora curiosamente fue la que terminó eh, gobernando por más tiempo en el Perú. La señora Boluarte duró 1083 días. Y cuando la señora ya había avanzado muchísimo, superó las protestas sociales, eh, tuvo muchas dificultades, pero en síntesis de todo esto que ha habido ahí, se podría decir que fue la menos mala. No es que fuera excelente, no, no. Fue la menos mala y manejó las cosas con mucho tino. Pero la inseguridad que es característica de los países donde hay corrupción y descomposición, y eso lo vamos a ver enseguida, hizo que hubiera muchas protestas, además instigadas por todos estos personajes que están detrás del poder allá, y finalmente la obligaron a, a renunciar. Ella no quiso renunciar porque consideraba que era la presidenta de los peruanos. 1038 días, eso es un logro casi que increíble en ese país, estar en el poder. Entonces le hicieron un juicio y la destituyeron. Juicio pareció ser muy amañado, pero la sacaron. Y nombraron a otro personaje, José Gerí, que fue destituido hace apenas una semana porque apenas llevaba 4 meses en el cargo y le buscaron su parte oscura y se le encontraron rápido, que tenía agresiones sexuales contra eh, ciudadanas y contra funcionarias y que además era experto en tráfico de influencias, como si por lo menos el tráfico de influencias no fuera una característica primordial de todos los dirigentes políticos de aquí, allá y acullá. Entonces, como vemos ya la crisis descrita primero por ese esquema institucional arraigado desde la colonia. En segunda medida, acabamos de ver cuál fue el trasiego de cada uno de estos personajes. Ahora vamos a ver aquí otras reflexiones importantes. Vemos nuevamente con sus tiempos quiénes han sido los presidentes, eso ya lo vimos en detalle, pero aquí vemos la primera condición interesante de analizar. Vamos a quitar esta cosa. Bueno, para comenzar a resolver nuestra duda o nuestra pregunta orientadora del día de hoy. De todo lo que hemos visto, podremos concluir que
la crisis no es un síntoma de que la sociedad peruana, el pueblo peruano sea ingobernable. Antes, al contrario, es gobernable porque poderse aguantar a todos los corruptos y solo esperar a que entre ellos se maten para poder vivir tranquilos y por lo menos trabajar, es un pueblo que es gobernable. El problema radica en que es un sistema político fragmentado y cooptado, doblegado por intereses particulares de grupúsculos que dicen ser partidos políticos, pero que están afincados cada uno en algo que ninguno de los dos, ni el Congreso ni los mandatarios quieren que se cambie, y es que es el punto en que la Constitución faculta que A puede destituir a B y B puede destituir a A. Entonces ellos dicen que eso es un peso y un contrapeso, pero como vemos, ese peso y contrapeso se ha manejado es al interés de ellos. Aquí diríamos, y le ponemos con especial énfasis, que la responsabilidad es de los partidos políticos que no existen. Y es que mientras no haya un partido político estructurado estratégicamente, todo es posible. Vamos a ver otro punto aquí interesante. Es que la corrupción es sistémica y sistemática. En el Perú, igual que en Colombia, igual que en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Brasil, Argentina, Chile, donde uno ponga la mano encima en Latinoamérica, eh, el problema es la corrupción sistémica. Pero como el caso específico que estamos viendo hoy en el Perú, vamos a ver que es que al revisar lo específico de los presidentes que han sido elegidos y todos por problemas de corrupción, con excepción de la señora Boluarte, que le aplicaron era que era incapaz de gobernar después de que haberla tenido 1063 días, porque no contenía la violencia en las calles y el raponeo y el narcotráfico y todos los problemas de inseguridad que hay en Latinoamérica. Eh, pero con excepción de ella, todos los demás siempre han sido llevados a renunciar o a acceder a las presiones de uno u otro sector debido a que tienen acusaciones o investigaciones penales. Eh, en ese sentido, para los peruanos y seguramente para los colombianos también, el 80% de la población desaprueba el Congreso. Y eso indica que también en el Perú la votación para el Parlamento es demasiado baja, porque la gente los ve de entrada es como corruptos que están buscando ir a enriquecerse allá. Y el concepto general es que todo el que se lanza al Congreso es porque ahí hay una gran cantidad de garantías personales, pero que no va a trabajar sino por su bolsillo y no por lo de los peruanos. No estamos muy lejos de que nos pasa prácticamente lo mismo. Casos excepcionales hay, pero la mayoría sí. Lo otro que se deduce de aquí es que la política peruana es fragmentada. Para las elecciones del 26 se presentaron del 24, bueno, 26 hay un error de diseño. 36 candidatos presidenciales. Oigan ustedes, 36 candidatos presidenciales. En Colombia estamos más o menos en la misma cifra, 37, 35, porque un día el Consejo Electoral le tumba la personalidad jurídica a un grupo y o aparece otro o ese contrademanda y gana y vuelven a ser 37. Entonces en Colombia estamos igual, 36 candidatos presidenciales hubo en el Perú. En Colombia tuvimos 107, ya de esos 107 parece que quedan como 30. Complejísimo eso, porque primero le dificulta a las personas poder escudriñar quién podría ser el mejor. Y lo peor es que no hay mejor. Entonces finalmente toca escoger entre los dos menos peores, como nos ocurrió en el 22, entre el señor Petro, que tenía sus antecedentes de terrorista, y un personaje lunático y completamente desfasado de la realidad, que además por su edad no tenía las condiciones para gobernar. Y 38 partidos políticos buscaron representación. Eso es absurdo, porque no son partidos. Es que aquí hemos estudiado muchísimo que un partido es una estructura que tiene estrategia, organización, identidad, ideología, que se rige por una disciplina de partido, que fundamenta una militancia, que establece unos niveles de gobierno interno, que aplica la gobernanza como principio de,
que gira alrededor de organizaciones sociales, culturales y políticas, y que quien está en la parte de la organización cultural no es a la vez candidato, porque no puede serlo, o esté en una o esté en otra. Pero en Colombia esto es un carnaval, y lo decimos por los nuestros, ¿no? Que es el ejemplo más directo que tenemos. Aquí la persona que colocan de jefe de un gremio quiere ser presidente de ese gremio, presidente de todos los gremios, jefe del partido político, candidato a presidente y también candidato al Senado. Y si le alcanza el tiempo, viaja a Marte y a Júpiter para gobernar allá también. Y, y si aparece otro cargo, también lo quiere ocupar él. Eso pasa en el Perú también. Entonces, por eso hay 38 partidos, porque cada uno cree que tiene la razón. Allá también hay Vicky Dávila, allá también hay Juan Carlos Pinzones, allá también hay David Lunas, hay Cepedas, hay Pizarros. Eso es lo mismo, de lado y lado. Bueno, y finalmente es que ocurre un fenómeno que también ha sido parecido en toda Latinoamérica, pero particularmente en Colombia y en Perú. Es que a pesar de toda esa podredumbre política que hay, la economía subsiste y no llega a ser tan grave. Son dos economías que no se han caído. Otras sí, como la de Brasil y Argentina, han tenido unos bajones horribles. Pero en nuestro caso, que somos muy parecidos, Ecuador, perdón, Perú y Colombia, más o menos se ha mantenido la economía. ¿Por qué? Porque hay unas dirigencias económicas que financian la política, pero que mantienen algunos niveles de empleo, de inversión y que generan con limitaciones algunas fuentes de financiación. Y lo otro es la mentalidad emprendedora informal del colombiano o del peruano, que pueden estar ya en la dificultad más grande y prefieren hacer cualquier trabajo, son muy creativos. Eso pues ha facilitado que la economía subsista. Esa es una parte. La otra es que si no fuera por las Fuerzas Armadas, que no son ningún pilar de la democracia, el pilar de la democracia son los partidos políticos y es lo que no existe. Entonces terminan las Fuerzas Armadas supliendo la ineptitud de los políticos y yendo con la fuerza del choque a resolver los problemas que ellos no resuelven. Entonces, como ustedes pueden deducir de esto, la crisis que hay en el Perú es muy parecida a la nuestra. La diferencia es que en nuestra constitución no existe esa figura de que técnicamente el presidente pueda cerrar el Congreso o técnicamente el Congreso pueda destituir al presidente, aduciendo dos figuras como la incapacidad moral o necesidad suprema de la seguridad y la defensa del Estado, por allá con palabrejas que nadie dilucida, pero que no son puntuales. Pasemos ahora a este aspecto, los factores críticos de la crisis actual, por las cuales se sustentan los grandes problemas que hay en el Perú y que si se le coloca un rótulo grande de color rojo encima, le colocaríamos la palabra corrupción a eso, porque el primero es la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana de los países comienza cuando los políticos son corruptos y están más preocupados por robar que por construir gobernanza. Están más preocupados por robar que por fomentar la educación, el deporte, las obras comunitarias, la interacción del Estado con su pueblo, porque no hay un impulso a las organizaciones sociales, porque el deporte es mirado es como una oportunidad para hacer contratos y quedarse con la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la corrupción muy atada a la inseguridad ciudadana, porque no hay empleo, no hay posibilidad de que los jóvenes vean alguna otra salida, entonces la delincuencia se vuelve muy atractiva y además retributiva con el caso del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la migración ilegal, el lavado de activos, el tráfico de moneda falsa, los principales problemas que tienen al mundo en jaque y que se consideran problemas graves de geopolítica y geoeconomía. Y también la ineptitud de la gestión. Es que por lo general los corruptos son ineptos. Es que no puede ser eficiente una persona que está pensando en robar y no en sacar a su pueblo adelante. Porque si, no si está trabajando por el pueblo, pues antes añora que le llegue otro centavo más para poderle meter al proyecto. Pero lo usual de todos estos corruptos de estos países es al contrario, añora que llegue más para enriquecer su bolsillo y el de su familia.
Sabemos que eso les duele, pero lo peor es que se autoelogian. Ustedes han visto aquí cuando hablan los exministros de defensa. Todos fueron los que transformaron las fuerzas militares y ese que está de candidato presidencial. Yo comandé las principales operaciones, yo hice, yo llegué. La señora Marta Lucía Ramírez decía, es que el ejército se transformó porque yo llegué a acabar con la corrupción y porque puse a los generales a trabajar y dejé todos los planes montados para que se eliminara el mono jojoy. Y no se ruboriza diciendo eso. Y la lista sigue. Entonces, de todo esto deducimos varias cosas aquí, que son muchas más, pero que nos sirven para la reflexión que vamos a hacer. Hay evidentemente carencia de liderazgo estratégico, porque se confunde en Latinoamérica y en el tercer mundo que el líder es un personaje que sale a hablar duro y que dice que él tiene la solución para todo. No tiene equipo de trabajo, ni le importa mucho el equipo de trabajo, porque curiosamente a ningún gobernante se le pide que nos diga quiénes van a ser sus equipos de trabajo, ni va con ellos a campaña, que sería una cuestión ideal. El tipo llega, por decir algo, a Cartagena y no es echar un discurso barato ahí en una plaza y con una camisa que le hacen a la medida y fotos fingidas y sonrisas y le traen niños para que los alce y todos hacen lo mismo, sino que lo ideal sería que el tipo viajara a Cartagena e hiciera, por ejemplo, una acción comunitaria grande que después de que él hablara cuál es su proyecto, la gente interactuara con el que va a trabajar en agricultura, en salud, en desarrollo, en educación. Entonces sí estaríamos hablando de un liderazgo estratégico concebido antes de. Lo usual es que se ganan la elección y inclusive el día que se posesionan todavía no han nombrado a todo su gabinete porque les falta hacer disque las alianzas, los acuerdos políticos, no acuerdos programáticos de los programas que porque no tienen ningún programa. Y lo que escribieron en el programa que le entregan a la registraduría no tiene ni parecido a lo que van a hacer porque es que nunca ni lo leen. Eso contratan a alguien que le escriba eso y ya. Ellos te están hablando siempre de que el que se va es malo y que ellos tienen la solución mágica para todo. Ese es el discurso de todos. Entonces no hay liderazgo estratégico en ese sentido, porque creemos que el líder es el que habla más y despotrica más del que sale. Segundo, lo hemos reiterado hoy, es la debilidad de los partidos. Mucho hemos repetido en Fundel que la fortaleza de una sociedad son las instituciones, tanto públicas como privadas. Los señores abogados dominan muy bien esa temática. Pero es que la principal institución de un país son los partidos políticos. Y eso es lo que no quieren entender los dirigentes. Ellos lo consideran es como la principal fuente de poder individual, lógicamente para ellos. Entonces el partido se convierte en una mina de repartija de puestos y aparece uno que se cree el dueño y entonces ese que cree el dueño termina siendo el líder estratégico. Es que ese tipo sí tiene la capacidad de gobernar el país. Es que ayer Restrepo sí tenía carácter porque mandó a la gente a acostarse a las 8 de la noche porque le han robado las elecciones al general Rojas. Y todavía hay estúpidos que creen que eso fue cierto, que, que Gerard Restrepo tenía la capacidad de mandar el país a dormir. No, lo que pasa es que Bogotá históricamente después de las 7 de la noche comienza a quedar sola. Ya a las 8 de la noche ir a encontrar gente en el centro, por ahí los borrachos, las vagabundas, los noctámbulos, pero ya Bogotá es muy sola de noche. Siempre ha sido así. Pero él lo premian con eso. Y segundo, uno se pregunta, ¿y si la gente se hubiera quedado en la calle y se hubiera negado, había tenido la capacidad del ejército y la policía de mandarlo a todos para la casa? O sea, bla, bla, bla. Pero los partidos políticos en esa vez como ahora, y como en el Perú lo estamos viendo, no les importa porque lo que les interesa es la próxima elección. Dicen los sabios en la política que los estadistas piensan en el desarrollo del país y los politiqueros piensan en la próxima elección. Y eso es lo que tenemos aquí. Por eso el Congreso ni del Perú ni de Colombia funciona, porque su visión es cómo se acomodan para la próxima elección. Y se les va a preguntar qué han hecho y siempre dicen, es que le hicimos oposición al gobierno. No, esa es una de las funciones. ¿Y las otras siete qué? La Constitución las establece todas, pero esas no las cumplen. Bueno, lo otro que ocurre en el Perú es que evidentemente no hay objetivos nacionales. Y si no hay objetivos nacionales, pues no hay políticas de Estado. Y si no hay políticas de Estado, no puede haber proyectos serios pensados en el tiempo. Pero la mayoría de la gente en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo el tercer mundo que quiere hacer política,
no se fija en estos tres puntos, que el liderazgo debe ser sobre un proyecto estratégico que se debe socializar e interactuar con la comunidad, que los partidos como instituciones deben ser fuertes, por eso no debe haber tantos, porque es imposible que 38 partidos sean fuertes cuando no tienen la estructura institucional. Y lo tercero es que tengan objetivos nacionales, que sepan a qué le apuntan. O sea que si llegan a promover el cambio de la Constitución, no es como hacen todos estos personajes que tenemos aquí y en el Perú, buscando qué le meten para favorecerse ellos y no qué le meten para favorecer al pueblo colombiano con proyectos de Estado. La otra realidad, como lo estamos deduciendo aquí de lo que pasa en el Perú y nos pasa mucho en Colombia, es que terminan los soldados y los policías resolviendo por la fuerza los problemas que generaron los corruptos por su ineptitud y por su descomposición moral. Entonces vienen los choques y al final ellos terminan siendo limpios, pulcros e impolutos, como pasó aquí con las famosas ejecuciones extrajudiciales que mal llaman falsos positivos y los nexos de algunas personas con los grupos ilegales armados. Quienes promovían eso de un lado y del otro, porque en la mal llamada derecha había gente de todos los sectores que lo promovía, y en la izquierda el Partido Comunista toda la vida lo ha hecho, pero al final el Partido Comunista está integrado por todos los descendientes de la hermana Teresa de Calcuta y los otros son más o menos como ver a San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y los creadores de las tres características que debe tener un sacerdote. Ninguno ha sido capaz de coger una presa de pollo en una cancha de tejo mientras juega. Todos son casi arcángeles. Eh, Eso induce a que cuando los problemas se trasladan a la seguridad nacional y no al desarrollo nacional, entonces el narcotráfico y el terrorismo encuentran un espacio, pero un boquete impresionante. Y aquí lo tenemos por 7 décadas, en el Perú más o menos igual. Y en conclusión de todo eso, ni Perú ni Colombia, que sumados tienen aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados entre los dos, ninguno de los dos tiene peso geopolítico internacional, ni siquiera un proyecto de unirse como país. Y el Perú tiene de vecindad a Chile, tiene de vecindad a Bolivia y a Brasil y a Colombia y Ecuador. Es un país que tiene una vecindad o un vecindario muy importante para generar un concierto geopolítico, porque entre otras cosas, además de la riqueza mineral que hay allá, su riqueza en el mar es impresionante. Pero con una dirigencia política así que se parece a la nuestra, ¿cuándo van a salir adelante? Repito, la diferencia es que los de allá pueden bloquearse constitucionalmente unos a otros y donde aquí nos metan esa figura así, nos volvemos un, una vergüenza. Entonces, mi coronel Fuentes, la primera pregunta es esta que usted ve en la pantalla. Les pedimos los 2 minuticos porque son dos preguntas, no salirnos del tema y escoger de todas esas cosas malas que vemos entre las dirigencias políticas, que son muy similares en Colombia y Perú, ¿cuáles considera usted que son de corrección inmediata necesarias para un partido político serio en Colombia? Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel, ante todo por esta exposición que nos hizo en el día de hoy con respecto a la situación política del Perú. Y un saludo muy especial para todos los miembros de la sala que nos acompañan esta noche en este gran taller tan importante de la política peruana. Le damos la palabra inicialmente primero a las damas. Entonces, bienvenida, ingeniera Rosalía. Adelante, por favor. Ay, eso es lo que se llama una emboscada, mi coronel, porque francamente, en mi apreciación, después de varios intentos de hacer financiación de proyectos grandes allá, lo que yo deduzco es que es el desorden más absurdo, pero mejor organizado por por los políticos parecidos a los nuestros. Así es de que yo no diría que hay necesidad de arreglar algunas cosas inmediatamente. Hay que hacer una reingeniería total de ese país. Y lo peor es que ya los chinos le pusieron el ojo y tengo entendido que
no sé si exactamente ya está definido con todas las de la ley, pero están en el plan de hacer un puerto allá en algún sitio cuyo nombre en este momento se me escapa. Así es de que no le veo la posibilidad de un arreglo, así sea por sectores. Eso es de lo que verdaderamente necesita reingeniería total. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable ingeniera Rosalía. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Mi coronel Jairo Giraldo, adelante, por favor. Bueno, entonces le damos la palabra a mi coronel Iván González. Adelante, por favor, y bienvenido. Ya tomé la Gracias, palabra. Perdón, que Giraldo, ya siga. le doy la palabra que lo llamé 2 veces y creo que tenía problema ya con el micrófono. Permítame, mi coronel No, González no, no, no. contesta y sigue Lo usted. tenía usted porque yo estoy muy pendiente. Le agradezco muchísimo, me retiro. Mi coronel González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Creo que el fundamento, el núcleo, la nuez de este desorden político y de esta pobre democracia, tanto la colombiana como la peruana, está es en la poca cultura política del pueblo, en dos aspectos fundamentales. Uno que hemos mencionado aquí ya mucho, educación política. Tenemos unas cátedras sencillas o casi que desconocidas en algunas universidades de política. Y por lo tanto, pues los sabios y astutos y hasta muy diestros, habilidosos abogados, entonces estudian derecho para decir que ellos saben de política y que por lo tanto saben gobernar. Pero es como los ingenieros que siempre creen que ellos saben administrar y que los administradores pues no saben nada de ingeniería. Entonces pues tienen un privilegio. Y así vamos acomodando las ideas en forma muy semántica y astuta, pero necesitamos una educación política seria y profunda. Y el segundo es algo también muy mencionado. Necesitamos objetivos, programas, proyectos, planes, fines, metas nacionales, no partidistas y no caudillistas, no personalizadas, y no porque hable mucho y rápido y diestro y tenga mucho léxico y muy habilidoso porque ha sido un victorioso abogado defensor. No, no, nada de eso. Que sean programas a largo plazo, estratégicos, futuristas. No sigo porque la teoría es demasiado larga, pero está muy clara para nuestra audiencia que es muy inteligente. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel, mi general Hipólito Herrera. Bienvenido. Buenas noches, señor Coronel Puentes, mi coronel Villamarín y todos los asistentes al taller virtual, al aula virtual. Pues realmente son tantas las cosas que deberíamos enumerar de las preocupantes similitudes entre las dirigencias políticas colombiana y peruana, que son muy coincidentes, pero como lo ha dicho mi coronel González, pienso que necesariamente es la educación de la cultura ciudadana, partiendo desde la constitución política y necesariamente readoptando una cultura ciudadana en temas políticos y en temas de bienestar y calidad de vida, porque pues la carencia de esa educación en temas de la constitución política y de los intereses eh, que deben mover la dirigencia política, pues es la razón por la cual nos dejamos adoctrinar, manipular y necesariamente
corromper la conciencia y los principios y los valores ciudadanos y nacionales. De modo que, pues, un aspecto fundamental es la educación. Y necesariamente, em, no sé cómo sería posible cambiar la cultura política de los mismos partidos políticos, porque como tal vez lo recordaba en otro momento, por allá en el 2004, un comandante del Comando Sur de los Estados Unidos recomendaba precisamente que aparte eh, de la fuerza pública en general, lo que se debía cambiar es la forma de hacer la política y de ejercer la gobernabilidad, porque pues necesariamente es que ese es el cáncer que nos tiene carcomidos y que nos corroe a toda la sociedad y la conciencia ciudadana. Muchas gracias. Mi general, muy amable por su respuesta. Le damos la palabra entonces a don Pedro Méndez y la bienvenida. Adelante, por favor, don Pedro. Mi coronel Méndez. Ah, perdón, mi coronel Méndez, por favor, adelante, por favor, mi coronel Méndez, bienvenido. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable y un saludo para todos. No, pues analizando toda esta situación y bien lo decía ahorita quien habló, mi general, pues todo empieza y yo creo que de fondo es la cultura, ¿no? Crear los mecanismos para poder hacer que nuestra gente y que viene atrás, digo yo, llamémoslo así, la gente joven, tener ya que traiga consigo mismo ya este aspecto político y que sirva de base para el futuro, que eso es lo que pues nos interesa a todos. Muchas gracias. Muy amable, mi coronel Pedro Méndez. Muchas gracias y siempre acá la sala virtual está a sus órdenes. Muchas Eh, gracias, mi coronel. bueno, mi coronel, le damos la palabra al historiador Eduardo Patiño y bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches a los internautas que se encuentran y nos encontramos en la sala. Bueno, yo pienso, de acuerdo a la pregunta, sobre, eh, las, sobre las correcciones inmediatas que se puedan realizar en cuanto a las similitudes por parte de las diferencias políticas colombianas y peruanas, pienso que se debería primero buscar los mecanismos para reducir los índices de corrupción que hay en las dirigencias de los dos países, especialmente los partidos políticos, que se han vuelto más de forma que de fondo. Incluso pues por la aparición de nuevos partidos, aunque los partidos tradicionales también han incurrido en escándalos de corrupción. Entonces, la reducción se debe reducirla sobremanera, buscar mecanismos de participación y de mayor control fiscal, especialmente por medio de las contralorías. De igual manera, pienso que también se debe reducir los populismos institucionales que se han generado especialmente por los partidos para evitar esa situación. Y más bien, los partidos deben buscar gente que realmente está preparada, no solamente en conocimiento, sino también gente preparada en un nivel ético, porque la cuestión está en que estos populismos también perdieron su ética y por ende
se está llevando a cabo un decrecimiento de la credibilidad de las instituciones. Entonces, se debe precisamente reducir el populismo y también los fenómenos de corrupción. Entonces, para eso, pues yo creo que es importante la participación del pueblo, nuevos mecanismos, nuevas instituciones públicas y políticas, pues sin llegar a ser al desborde de crear ministerios o instituciones que desbordan el presupuesto. Porque como decía Max Weber, entre más complejas las relaciones sociales, mayor burocracia, pero una burocracia bien entendida, el poder del escritorio, pero que actúe con efectividad, con eficiencia, como cuando, por ejemplo, después del 11 de septiembre, en Estados Unidos se creó una institución de SAR antiterrorismo, que ha funcionado a cabalidad. Entonces, estas nuevas instituciones deben funcionar a cabalidad para reducir esos fenómenos de corrupción y populismo. Muchas gracias. Bueno, al historiador Eduardo Patiño, gracias y bienvenido de nuevo, ¿no? Bueno, por favor, adelante, mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, mi coronel, adelante, por favor. Bueno, pido excusas por haberme retirado en un momento de que no debió ser. Yo considero que si hubieran similitudes tan directas de los políticos colombianos y peruanos, ya acá en Colombia hubiéramos sido capaces de haber sacado al presidente Gustavo Petro Urrego, que ni siquiera eh, con el artículo 109 de la Constitución Nacional, violando los topes, hemos sido capaces de sacarlo. Mal que viene en Colombia en estos 10 años, ha habido dos presidentes, Duque y Petro, mientras que haya habido 8 presidentes y no sé cuántos ministros. Yo no buscaría la solución en un partido político serio en el Perú. Yo más bien lo buscaría en las instituciones y en una reforma constitucional para el Perú. Creo que la democracia en Colombia es una democracia fuerte. Las instituciones no han permitido que este presidente haga lo que quiera. Ha habido unos frenos bastante fuertes y creo que en el Perú sí se requeriría urgentemente, porque sabemos, de acuerdo a lo que explicó Luis Alberto, que el problema principal radica en la misma Constitución que permite que el presidente pueda acabar el Congreso y que el Congreso pueda acabar al presidente. Así que lo buscaré en una Asamblea Nacional Constituyente y no tendría que ir a los partidos. Eso sería una segunda forma de hacerlo. Muchas gracias. Coronel Giraldo, muchas gracias por su respuesta. Por favor, adelante con la segunda pregunta, mi coronel Villamarín. Ahí va. Entonces dice que con base en la realidad de la confusa dinámica política peruana, explique ante un auditorio juvenil dos, dos razones por las cuales la fortaleza de la democracia está en la contextura estratégica de los partidos políticos. Le damos la palabra de nuevo a la dama que nos acompaña y enseguida a mi coronel González. Por favor, adelante, ingeniera Rosalía. Gracias, mi coronel. De pronto quiero solicitarle a mi coronel Villamarín, que seguramente tiene muchos mejores datos actualizados, eh, que nos hable sobre el puerto que están construyendo los chinos en la región de Chancay, ya me acordé, Chancay, cerca de Lima, y que es un puerto multipropósito, eh, que están viendo ellos con la gran posibilidad de bloquear en alguna forma, porque deben conocerlo también ya, nuestro propósito de tener un canal interoceánico como el que podemos hacer aquí nosotros. Así es de que quería recordarles, porque es sumamente importante y sumamente grave. No sé, no conozco el documento por el cual hicieron ese contrato y con qué gobierno, los chinos.
en la región de Chancay. Y creo que ya están adelantando mucho la construcción del tal puerto multipropósito. Mi coronel Villamarín debe tener mucha información al respecto. Gracias. Bueno, ingeniera Rosalía, le dejamos la inquietud a nuestro presidente de la fundación. Continuamos entonces con mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues creo que el motivo o la razón por las cuales la fortaleza de la democracia está en la contextura estratégica de los partidos políticos es por aquello de el tejido social. Si un pueblo no tiene tejido social, es decir, organización de cualquier tipo, no solamente tiene que ser de partidos políticos, los partidos políticos de por sí tienen que formarse por muchas otras microorganizaciones, no porque sean pequeñas, sino porque son subalternas, pero agregadas, asociadas. Por ejemplo, un partido político, podríamos pensar también como lo pensó Mao Zedong, que creó un partido político gigantesco, como de 40 millones de partidarios. Y es, por ejemplo, las cooperativas, especialmente las agrícolas, pero es cooperativas en todo, en todas las artes menores, carpintería, zapatería, talabartería, tecnología, un poco, no, ahora solamente cuando se dice tecnología se piensa solamente en computadores, pero hay que ver que los computadores podrán casi que pensar, pero no pueden ejecutar prácticamente nada, porque se requiere fuerza, maquinaria, cerebros, robots. Entonces, tejido social en todos los sentidos. Eh, Esto nos hace recordar inclusive la famosa cancioncita de que un elefante se balanceaba en la tela de una araña. ¿De dónde proviene la fortaleza de la tela de araña? Esos hilos tan microscópicos, más delgados que un cabello, pero por su estructura y por su fortaleza individual, pues dicen los científicos, tiene más resistencia que los cables de acero, con los cuales se construyen puentes como el Golden Gate en San Francisco. Pero es así, si no hay organización en todos los niveles, hasta inclusive para las cosas más ligeras, para la diversión, para la distracción, para la cultura cotidiana, sencilla, no la gran elaborada, no la de los filósofos y los académicos y los grandes pensadores y científicos, no. La cultura del diario vivir tiene que estar organizada, que proviene inclusive desde cosas tan elementales como la célula familiar, que es la organización más sencilla, primaria, antigua, que creó la misma naturaleza, ni siquiera el hombre, la creó la naturaleza, la familia, para organizarse. Ese es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muy amable, mi coronel Iván González. Le damos la palabra a mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante, mi general. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Las dos razones para un auditorio juvenil radicaría en que uno, con base en la norma de normas, la ley de leyes, que es la Constitución Política de Colombia, es desde el seno de los partidos políticos bien estructurados, donde nace la fortaleza de las autoridades de policía o autoridades administrativas, autoridades de policía porque es en el gobierno nacional, en los poderes, especialmente el poder político, el poder legislativo y el poder judicial, eh, que son los que gobiernan y administran al país y a su población y sus recursos para llevar precisamente a la población a que logre el ideal supremo o máximo superior,
que es el bienestar común, y que porque la política definitivamente pues es la forma como se ejerce la democracia eh, que espera la población en cada país y en el nuestro en particular. Entonces, esas serían definitivamente las dos razones que explicaría en ese auditorio juvenil y que necesariamente en ellos, en ese auditorio juvenil, está el futuro, como se diría, o estaría la visión futura de mantener un país estable, un país en franco crecimiento, progreso y desarrollo sostenible para todos. Gracias, mi general Hipólito Herrera, por su respuesta. Le damos la palabra entonces a mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Las dos razones que yo esgrimiría en un auditorio juvenil serían la educación y formación política una y la militancia. Pero antes de desarrollarles estas dos razones, entraría a explicarles eh, qué significa democracia y de dónde viene la palabra democracia. Porque todos hablamos de democracia, pero a veces simplemente es una palabra más, pero no sabemos su origen. Su origen viene precisamente de Atenas, del griego demo, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Y explicaría los dos puntos que enuncié inicialmente. Primero, que siendo jóvenes, desde allí es donde se deben formar y educar políticamente, porque van a ser de aquí a mañana los políticos que queremos en el Congreso y en la presidencia, como decía mi general Hipólito. Y la segunda, que los partidos políticos, si bien es cierto, son formados por los políticos, por las ideologías de centro, de izquierda y de derecha, un partido político sin militancia no es absolutamente nada. Y la militancia no es otra cosa diferente al pueblo. Así que si la palabra democracia es el poder del pueblo, pues en los partidos políticos esa militancia es el pueblo y son los que tienen que estar pendientes de manera estratégica al manejo de ese partido, porque sin militancia no hay nada que hacer los partidos políticos y desaparecen. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, muchas gracias por su respuesta. Adelante, por favor, nuestro historiador Eduardo Patiño. Gracias. Bueno, en cuanto a esta pregunta, dos razones por las cuales la fortaleza de la democracia está en la contextura estratégica de los partidos políticos serían porque estos partidos, los partidos políticos, es decir, que se enmarcan estratégicamente, crean un proyecto nacional de Estado. Eso por un lado. Entonces tienen un programa estratégico. Y segundo, porque los partidos políticos de carácter estratégico representan una institucionalidad seria, con lo cual se puede generar una gobernanza con la población y va a tener una credibilidad y se cumple la premisa democrática de gobernar bajo la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Gracias a don Eduardo Patiño por la respuesta. Bueno, y en lo personal, para cerrar, eh, la, para dividir esta pregunta, la parte más importante que nos habla, la fortaleza de la democracia está en la contextura estratégica de los partidos políticos. Bien, está claro de que es una parte fundamental para la vida de todo el país, nación y estado. Entonces, de allí se deriva precisamente la importancia para que haya calidad de vida en un país, en una nación, en un estado, haciéndoles claro que es nación, que es país, que es estado,
Y sobre todo, pues el tema tan importante que toca mi coronel González y mi general, el tejido social, que es la base fundamental para una comunidad. Una comunidad sin tejido social no es nada. Pero un país también sin constitución, sin la Carta Magna, pues tampoco es nada. Entonces serían dos razones estructurales supremamente importantes para darle la solidez que se necesita para que un partido político sea serio, responsable y que pueda, pues prácticamente darle la dirección que necesita un país a través de sus candidatos y militantes. Así hemos llegado al final de las dos preguntas con las respuestas y la participación de cada uno de los miembros de la sala virtual. Les agradecemos mucho su participación, igualmente a los cibernautas que nos siguen por las redes sociales y seguimos con el resumen y la bendición final por parte de nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Por favor, adelante, mi coronel, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, el ejercicio que nos hemos propuesto para hoy y que hemos desarrollado de manera de taller y de escuchar puntos de vista y reflexiones es si el Perú es un país ingobernable. Porque hicimos la explicación histórica de que el propio libertador Simón Bolívar tuvo muchos problemas porque hay una estructura de poder montada allí desde la época de la colonia que ha tenido procesos muy parecidos a Colombia, que inclusive fueron los soldados colombianos y venezolanos y algunos ecuatorianos y argentinos los que lucharon por la independencia del Perú porque San Martín no pudo, a pesar de que había entrado antes que Bolívar por primera vez a Lima, pero no pudo sacar los realistas de allí debido a la cantidad de intrigas y de problemas internos que había. Entonces hicimos como un barrido muy rápido en la historia del Perú, muy cercana a la colombiana en muchos aspectos, pero concluimos o tomamos la referencia que hay allí, que es el diseño institucional al que han llegado, el que facilita que todo esto ocurra así. Lo hemos visto en anteriores conversatorios todos, que nada que ocurre en política o en geopolítica o en historia es casual, sino que siempre es una sumatoria acumulada. Entonces, para llegar al Perú a este nivel, en que el Congreso de la República puede destituir al presidente con una argumentación muy teórica de falta de idoneidad moral o problemas morales, y que el presidente puede cerrar el Congreso con el argumento que son situaciones de extrema necesidad para la defensa y la seguridad del país, sin tener tampoco una norma clara que diga cuáles son esas necesidades. Entonces nos lleva a que hay un problema de una arquitectura institucional que es resultado de algo acumulado que les facilita a los dos cogobernar prácticamente, si se quiere mirar de esa manera. Y luego vimos que es increíble que el país en 10 años lleve 8 presidentes, que ninguno haya terminado el periodo, que la más virtuosa resultó ser la señora Dina Boluarte, que duró 1038 días, los demás no alcanzó ninguno a los 1000 días. Se le acerca mucho el señor Vizcarra, que llegó como el adalid de la transparencia moral y terminó siendo señalado por corrupción y también destituido. El caso del señor Merino, que duró 5 días y los mismos que lo subieron lo tumbaron ahí mismo. Y el caso de el señor Yeri, que fue uno de los que más promovió que la señora Dina Boluarte saliera del poder, porque le quedaba grande manejar la seguridad del país y había mucha violencia y problemas en el interior. Y hoy los que lo sacaron, precisamente lo sacaron por eso, que la dujo. Y porque además le encontraron problemas ya de tráfico de influencias, que como hicimos la aclaración, es como si fuera el único político que tiene tráfico de influencias en el Perú, cuando se nota que ese es el esquema más normal. También resaltamos el caso del señor Pedro Castillo, que duró mucho, duró un año y algunos meses allí, a pesar de su franca y demostrada incompetencia para gobernar.
Luego vimos aquí unas características muy importantes, 4 características importantes de que esas herramientas son utilizadas más bien como mecanismos de poder o contrapoder. Y entonces, bajo el nombre del equilibrio de poderes o pesos y contrapesos, lo que se aplica es el oportunismo de lado y lado y la forma de buscar su conservación en los cargos para extender la corrupción completamente a espaldas del pueblo, a quien le desconocen sus decisiones en las urnas, porque una cosa decide el pueblo en las urnas y otra cosa deciden ellos allá, eh, frente a lo que los nombraron y los escogieron, porque así lo establece su carta política. La corrupción, como lo vimos, es gravísimo, que cerca del 80% de los congresistas esté investigado y que al mismo tiempo tengan esa desaprobación, ese mismo porcentaje, y que de remate la indiferencia de la gente para votar en el Perú, en el caso de el Congreso, sea tan parecida a la nuestra. Eso nos hace ver también que nos parecemos mucho en que allá hay 38 partidos en la última elección y que de los 38 presentaron 36 candidatos. Aquí ya nos quedan como 30, pero comenzamos con 107, que eso es como para un premio Guinness Record. Y también vimos el tema de la contradicción que hay, la paradoja que hay en el sentido de que ha sido la empresa privada, gracias al trabajo del sacrificio de soldados y policías allá y aquí, los que han sostenido una economía más o menos eh, aceptable y estable, mientras los dirigentes políticos adentelladas descuadernan a sus dos países. Luego vimos una larga lista de aspectos que podrían ser muy comunes en los dos países, que se parecen muchísimo y que corroboran los factores que desde la ciencia política, en un análisis de una universidad seria de Norteamérica, se consideran que son los dos problemas que actualmente se yuxtaponen en el Perú, que son la inseguridad ciudadana y la ineptitud de la gestión de los gobernantes o de las diferentes personas que ocupan los cargos públicos. Y resaltamos en esa lista carencia de liderazgo estratégico, debilidad de los partidos, ausencia de objetivos nacionales, florecimiento del narcotráfico y el terrorismo, traslado de todos los problemas a que las Fuerzas Armadas vayan por el medio del uso de la fuerza a resolver lo que los políticos han generado por su ineptitud y su corrupción. Y también el tema del que al final no tiene ningún peso geopolítico ni Perú, ni Colombia, ni ningún otro país, porque de una u otra manera los problemas son distintos, aunque en el caso del Perú, lo repetimos varias veces, el asunto de la constitución que permite esa figura de que el uno le puede hacer daño al otro y viceversa, es lo que nos diferencia un poco, pero en esencia los demás problemas son muy parecidos. Bueno, entonces hicimos la primera pregunta, que cuáles similitudes encuentra usted entre las dirigencias políticas, resaltando de alguna manera lo que ustedes dijeron, hay una incompetencia, una incapacidad, una ineptitud, y también la cercanía con la corrupción y la falta de estructura política y de cultura y educación. Una sola respuesta dijo que definitivamente si la clase política peruana no fuera como es, no hubieran sacado todos esos presidentes. En cambio, aquí en Colombia ni siquiera hemos sido capaces. Pero al mismo tiempo se adujo que las instituciones colombianas son más sólidas que las peruanas. Eso habría que verlo porque las instituciones colombianas, en el caso del señor Petro, no han sido tan eficientes como deberían ser, porque el Congreso de la República hace rato que ha debido promoverle la salida y no lo hizo. Y algunas cosas que le han respaldado las Cortes, otras no se las han respaldado, eso hay que decirlo. Pero no solamente las instituciones privadas, perdón, públicas, es que las privadas no han tenido la fuerza de un partido que nos presente una alternativa. Lo único que nos presentan es el argumento que ellos fueron oposición y que están dispuestos a cambiar, pero no nos dicen ni qué ni cómo. Pero habrá que darles el beneficio de la duda. Sin embargo, ustedes se enfocaron mucho fue en educación, cultura organizacional, cultura identitaria y corrupción. Bueno,
Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta que los partidos deben ser el sostén, el soporte, la estructura sólida de las democracias, entonces para hablarle a un auditorio juvenil, ¿qué temas propondrían? Aquí pues las respuestas fueron un poco más amplias, pero de alguna manera coincidieron con lo de corrupción, con lo de educación, con lo del fortalecimiento institucional, fortalecer la militancia, fortalecer el concepto de democracia participativa, no tanto la democracia representativa, conocer la Constitución, aplicarla y hacer que los dirigentes piensen siempre es en el pueblo. Se hizo también énfasis, tanto en la primera como en la segunda respuesta, de algo que es trillado siempre, ¿no? Que en la juventud está el futuro del país, pero también se ha vuelto como una forma de disimular los adultos la incapacidad para generar unos proyectos. Entonces es un trabajo que es muy largo. Nosotros aquí simplemente lo esbozamos, insistimos todos los días en que hay que difundirlo. Hubo también una pregunta acerca de el puerto de Chancay. Ese es uno de los temas que tenemos previstos porque ese proyecto del puerto de Chancay es geoestratégico. Ya el puerto está avanzado, construyeron una primera parte que les costó más de casi 1.500 millones de dólares y lo hicieron al norte de Lima, más o menos 75 kilómetros, habida cuenta que es un sitio que tiene costas enfrentadas con China, que China sabemos que tiene la idea de transversalizar de sur a norte el continente y que ese puerto es el objetivo bloquearle a Estados Unidos la influencia comercial en el continente para tener ellos desde ahí esa plataforma de lanzamiento. Obviamente tiene como máscara oculta es en su momento proponer la construcción del canal interoceánico, pero saben que ahí sí tendrían una fuerte contradicción de Estados Unidos, sin embargo no lo descartan. Pero ¿qué más buscan con ese puerto? Que sea el punto de partida para que atraviese Sudamérica con una espina dorsal de ferrocarriles que agilicen la pasada de mercancías de Occidente a Oriente por Sudamérica y unan más rápido a China con Europa, utilizando como puente de paso a Latinoamérica, sin dar la vuelta ni por el Canal de Panamá, ni por el sur de Chile en el Estrecho de Magallanes, sino es pasar por todo el continente y a la vez irradiar hacia el norte y hacia el sur en una espina de pescado. Ese es el plan estratégico y eso lo hemos visto aquí varias veces en su famosa ruta de la seda y el collar de perlas. Encontraron complicidad en Brasil con el señor Lula. En el Perú, la señora Boluarte les facilitó mucho el avance y por la inversión grande que hicieron y el empleo que generaron, eso está muy avanzado y está en su primera fase. No es un proyecto en papeles, ya está muy avanzado. Y además encontraron las costas precisas porque la profundidad de ese sitio en Chancay es apta para buques de alto calado. Ya en el Brasil, pues buscarán uno de los puertos que tiene Brasil para unirlo con un ferrocarril y pasar la mercancía en vía terrestre y evitarse el paso por el sur del África o por el canal de Suez o por el canal de Panamá. Pero también hace parte de la estrategia de China de abrir el control en todos los mares. Sabemos la garosidad que tienen sobre el sur del Índico, sobre Australia, la garosidad que tienen sobre el mar Báltico y ahora esta. Es la forma de controlar el mundo, pero parece que las dirigencias políticas de por aquí miran para otro lado. Entonces, en síntesis de todo lo que hemos visto hoy es que un problema interno de un país se convierte en un problema geopolítico y estratégico de un continente. Y más, como lo hemos resaltado una y mil veces aquí, es que mientras Europa nos demostró que hablando X cantidad de idiomas, X cantidad de culturas, con guerras atávicas y odios entre etnias y razas y pueblos y naciones y estados, y llegaron a 2 guerras mundiales, pero pasadas las 2 guerras mundiales entendieron que podían construir una prospección geopolítica con la Unión Europea y han avanzado mucho. Y ahora que Estados Unidos les está volteando la espalda, probablemente se van a fortalecer más. Entonces, otro mensaje que nos llega aquí con esta enseñanza de hoy es que Latinoamérica tiene que unirse sí o sí, y esto es a partir de una escuela de pensamiento y de estructura mental compartida. Seguimos
aislados y abiertos cada uno y seguiremos hablando de los mismos temas. Mañana continuaremos con la memoria histórica por la mañana y por la noche tendremos otro programa de análisis estratégico para formar estadistas. A todos, mil gracias y una feliz noche y les deseamos lo mejor de lo mejor. Que Dios nos bendiga siempre. Amén y amén. Muchas gracias, mi coronel. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, Gracias, feliz noche para todos. gracias, mi coronel. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches para todos, un abrazo, bendiciones. Gracias, mi general. Igualmente para usted.